días, es para mí un honor hablarles sobre este tema correspondiente a la materia de lengua y literatura. El tema del cual les voy a hablar es sobre el teatro. El teatro es una rama del arte escénico, la cual está relacionada con lo que sería la actuación. La actuación representa diversas historias, las cuales son dadas a conocer frente a una audiencia específica, usando la combinación de discurso, de gestos, de escenografía, de música, de sonido y el espectáculo en general. También el teatro es el género literario que comprende las distintas obras concebidas para un escenario. Ante un público, la dicción y la adición a la narrativa común, el estilo de diálogo, el teatro también toma diversas formas, las cuales serían la ópera, que es muy conocida, que es como una especie de actuación frente al público mientras cantan, el baile, que es una especie de actuación de movimientos corporales, la ópera china y por último la pantomima. El término teatro procede del griego teatron, el cual significa lugar para contemplar. El teatro, como se ha observado en los pasos del tiempo, se ha constituido en un todo orgánico, el cual contiene diferentes elementos que forman una parte indisoluble. Estos elementos, sin embargo, poseen diversas características y sus propias leyes, y eso depende también en función de su época, de que dirigió el teatro o de algunas otras circunstancias. También es habitual que se conceda el teatro a unos o a otros según su relevancia dentro de lo que es el conjunto del teatro. El teatro tiene diferentes elementos, entre ellos encontramos lo que sería el texto. El texto nos habla que las obras dramáticas se escriben en diferentes diálogos y en primera persona, en el que existen las acciones que van entre paréntesis, lo cual se llama lenguaje acotacional. En la tradición occidental, el texto, es decir, la obra dramática, se ha considerado siempre la pieza esencial de lo que es el teatro, y llamado el arte de la palabra. De esta manera, la forma más matizada está orientada a lo que sería la predominación en lo que serían las culturas orientales. También hay dos consideraciones en las que en primer lugar tenemos que el texto no agota el hecho teatral, pues una obra dramática no es un teatro hasta que se representa, lo que implica como mínimo el elemento de la actuación. Y en segundo lugar tenemos que son numerosas las formas dramáticas arcaicas y los espectáculos modernos. El segundo elemento del teatro sería la dirección. Aquí influye lo que sería la personalidad del director como un artista creativo, por derecho propio, solo que se consolida. Según se apuntó anteriormente, a fines del siglo XIX su figura de cualquier forma había existido siempre. En cuanto a la responsabilidad de las diferentes coordinaciones de los elementos que se representan en el teatro, desde la escenografía a la interpretación, al director le corresponde por completo convertir el texto en teatro, por medio de los procedimientos que juzgue precisos para incluir a lo que sería la reflexión. Listo, esos fueron los elementos del teatro. Ahora les voy a hablar sobre los géneros teatrales. Antes de eso voy a dar una pequeña introducción. El arte teatral a lo largo de los siglos se ha diversificado en numerosos géneros y subgéneros. Los tres principales son la tragedia, la comedia y el drama. Hablemos de la tragedia. La tragedia, como ya mencioné, es uno de los grandes géneros de la literatura dramática. Es una obra que representa una acción humana funesta, es decir, que a menudo que termina, a menudo que va avanzando, termina en la muerte. Su propósito es conmover al espectador, provocar una renovación espiritual dentro de él a partir de lo que sería la tragedia, es decir, la muerte de un personaje. Ahora hablaremos sobre la comedia.
La comedia también es otro de los grandes géneros dramáticos, el cual floreció en la antigua Grecia. Tradicionalmente se le ha definido por tres criterios que se oponen a la tragedia. Se ha definido por los personajes de condición inferior, también el desenlace feliz y por último la comedia busca provocar una risa al espectador, la cual se consagra a la realidad cotidiana de la gente simple. El tercer elemento del teatro sería la actuación. Aquí las técnicas de actuación han variado de una manera gigantesca a lo largo de toda la historia y no siempre fue de manera uniforme. En el teatro occidental clásico, por ejemplo, los grandes actores son conocidos como los monstruos sagrados, los cuales tendían a enfatizar las emociones con objeto de destacar el contenido de esa obra en específico. También en la comedia del arte, el intérprete, es decir, el actor, dejaba rienda suelta a lo que sería su instinto, se dejaba llevar. Los actores japoneses también eran patentes los que se determinaban por sus estados de ánimo por medio de gestos simbólicos, ya sea por su gran sutileza o por su deliberación de exageratez. Y el último género teatral sería el drama. El drama es un sentido general y también es un género literario utilizado en lo que serían las obras de teatro. Aunque el texto no se ha representado, en el siglo XVIII el drama se transformó en un género teatral particular que se presentaba como una síntesis o un intermediario entre la comedia y la tragedia. En la actualidad suele designar en el género teatral por la caracterización de la mezcla de los dos antes mencionados, es decir, la comedia y la tragedia. Ciertos críticos, ciertas personas que critican, en otras palabras, suelen emplear la palabra del drama para toda obra que no corresponde a un subgénero específico y que mezcla todos los estilos y medios escénicos del teatro. Listo, ahora vamos a continuar con lo que sería la estructura gramática del teatro. Una de las primeras sería el acto. ¿Qué es el acto? El acto es el tipo de división de una obra teatral en función del desarrollo de la acción y del tiempo. A veces el criterio seguido por el dramaturgo es el temporal, pero de manera casual, o sea, de manera común, la fragmentación indica las distintas etapas de la acción, ya que de esta manera pueden aparecer lo que sería orgánicamente enlaces unos con otros, es decir, que se enlazan mutuamente. En este sentido se hablan de tres cosas. La primera, que es el nacimiento del conflicto, la segunda, que es el desarrollo del conflicto, y la tercera, que es el clímax y la reconciliación. El segundo sería la escena, por así decirlo, y la escena es un término histórico que ha experimentado una constante amplificación del sentido. También ha sido lo mismo el lugar de la acción que cada una de las segmentaciones de un acto. Así que, por ende, en la escena se tiene cada una de las subdivisiones de un acto en la cual no cambia el lugar en el que se emplea dicha acción. En una obra dramática, cada escena distinta debe tener cierta relación con lo que va a suceder posteriormente en el teatro. Y por último, el diálogo. El diálogo es la base estructural de una pieza dramática y es el medio más rico de expresión del carácter de los personajes. También el diálogo debe tener una unidad de lógica, es decir, un sentido en relación con el progreso de la acción que se realiza en el teatro. Yeah.